En una sociedad que promueve la inclusión y la equidad en los centros educativos, las necesidades educativas especiales son un factor determinante en el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes que poseen características y capacidades de aprendizaje muy particulares. Para conversar sobre este tema, que son los problemas y necesidades psicoeducativos asociados al entorno escolar, hoy nos acompaña la maestra Luz Mireya Franco Hernández, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y efectivamente, las necesidades educativas especiales en los centros escolares son todo un tema. El objetivo de esta charla sería conocer cuáles son esos principales problemas psicoeducativos desde edades muy tempranas y cómo estos problemas pueden dificultar el desempeño académico, representando esto un gran reto tanto como a los padres como a los maestros. Pero si conocemos a tiempo estos trastornos, podremos implementar estrategias adecuadas para incluir a estos niños en los centros educativos sin ningún problema. Ningún problema. Maestra Mireya, ¿de dónde surge y cuál es su definición de estas necesidades educativas especiales y qué recomendaciones nos puede dar para atender estas necesidades? El término de necesidades psicoeducativas, anteriormente llamada educación especial, era una concepción segregadora y exclusivista de la educación. Acá los normales, para separarlos de aquellos que necesitaban una educación especial diferente. Si bien no es motivo de este tema, es importante comentar y recalcar las diferencias entre los dos modelos, el modelo integrador y el modelo inclusivo de la educación. En el integrador, los niños reciben parte de su instrucción en el aula junto a los otros niños, pero reciben los apoyos específicos de su afección fuera del aula, apartados de sus compañeros. Estos apoyos son impartidos por profesores especializados en grupos constituidos para este efecto. En el modelo inclusivo, los niños reciben atención dentro del aula, estando el profesor de apoyo integrado en el funcionamiento cotidiano del grupo. Esto es importante porque, siguiendo el modelo inclusivo, disminuye la aparición de conductas discriminadoras hacia un niño con necesidades educativas especiales, favoreciendo esto a la inclusión plena, y esto es muy importante porque posee efectos muy positivos para su autoconcepto y también para su autoestima. Claro, con toda esta información, maestra, también queremos saber cómo identificar a un estudiante que tiene estas necesidades escolares especiales, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Sí, bueno, cuando el niño muestra un ritmo de aprendizaje significativamente diferente al de sus compañeros, necesitando pues más apoyo externo para lograr alcanzar el mismo ritmo de los demás, también hay que mencionar que las necesidades educativas especiales no son una definición, y esto lo vamos a ver en todos los trastornos, sino es un concepto operativo que define qué estrategias de intervención debe ponerse en marcha ante cada estudiante en función de sus características personales. Maestra Luz Mireya, ¿es correcto establecer que en una necesidad educativa especial también está relacionada una discapacidad física, una discapacidad sensorial, mental, cognitiva, o también con dificultades de aprendizaje y dificultades emocionales y sociales? Así es, y qué bien que lo preguntas y lo especificas así. La necesidad educativa especial, todas pueden estar relacionadas a diferentes causas, y se dividen en dos, hay una clasificación de permanentes y otras transitorias. Existen varios trastornos y te podría mencionar rápidamente algunos de ellos, porque luego pasaremos ya a especificar cada uno. Claro que sí. Está el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, discapacidades sensoriales, tanto visual como auditiva, la discapacidad motora, dislexia, disgrafía, disortografía, dislalia, discalculia, retraso de adquisición del lenguaje, trastorno de déficit de atención, es decir, muchos trastornos, y pues también está la superdotación, que esta no es considerada pues un trastorno, pero sí una necesidad educativa especial, ¿no?
Claro. Dentro de estas necesidades educativas especiales permanentes se encuentra el espectro autista. Antes se consideraba de forma separada el autismo del síndrome de Asperger y del síndrome de Rett, pero el día de hoy pues creo que ya pertenecen a un grupo, ¿no? Están juntos en un grupo estas tres. En la misma división. Claro. Sí, efectivamente, en la publicación del Manual de Diagnóstico del 2013 se abandona esa separación para convertirse en una sola entidad que se llaman los trastornos del aspecto autista, y están los tres, los TEA que le llaman, ¿no? Pero primero hablemos de uno que es el autismo, ¿no? Claro. Hay deficiencias en estos casos que son persistentes más en la comunicación y en la interacción social. Se dice que no hay una comprensión de los gestos y de la falta de expresión facial. Hay dificultad también para ajustar el comportamiento a diferentes contextos sociales, por ejemplo, para compartir el juego, para ser amigos, pues insisten ellos en una monotonía de casos, no les gustan los cambios, les gusta hacer cosas repetitivas, incluso hasta comen los mismos alimentos, ¿no? En la reactividad a los estímulos sensoriales, por ejemplo, no reaccionan al dolor o a la temperatura, pero sí a sonidos fuertes, tienen impulsos de oler, de tocar excesivamente objetos. Entonces todas esas cosas hacen visible pues que un niño puede tener ese trastorno. El diagnóstico temprano de estos niños autistas a veces es dificultoso, pero existen ciertos rasgos comportamentales como estos que estoy mencionando que pueden ser unas señales para ser tomado en cuenta como una señal de alarma, ¿no? Y sobre eso iba a preguntarle, pues actualmente los trastornos de este espectro autista afectan en promedio a 1 de cada 100 niños, pero queremos saber qué determina, al final de cuentas el diagnóstico es lo importante, qué determina que un niño tenga este síndrome, ¿no? Esto tiene un fuerte componente genético, ¿no? Aunque también se ha formulado la teoría de que estos niños presentan una disminución en el número de neuronas espejo. Estas neuronas son las que se encargan de desarrollar procesos empáticos, o sea, tú le sacas la lengua a un niño y él te la saca, ¿no? Entonces son neuronas espejo que reaccionan a lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, entre más neuronas espejo tengamos en nuestro cerebro, mejor es el entendimiento de las acciones y las emociones hacia las otras personas, ¿no? Claro. Entonces se identifican por ahí. Es cierto, hace tiempo también decían que la vacuna triple vírica tenía que ver con la causa de este trastorno. Bueno, la supuesta conexión entre el TEA y la administración de esta vacuna triple ha sido ampliamente refutada por estudios de científicos y está totalmente desacreditada por la comunidad. Por la comunidad. Ahora, nos hemos enfocado mucho también al tema del estudiante, ¿no? En este caso a los maestros, pero también en la parte familiar, ¿no? Un padre de familia, ¿cómo puede identificar a un hijo que presenta estos síntomas y cómo lo puede diagnosticar, darse cuenta? Exacto. Podremos decir que la evaluación de los niños con autismo debe ser multidisciplinaria. Aquí debe de intervenir los neurólogos, psicólogos, psiquiatras infantiles, pediatras, logópedas, psicopedagogos y más, ¿no? Debido a las manifestaciones de síntomas heterogéneas que presentan estos niños con autismo, no todos los niños muestran todos los síntomas, ni todos los niños, o sea, les aparece con la misma intensidad. Actualmente hay varios tests estandarizados que pueden ayudar mucho con el diagnóstico. Al final, ¿no? Previo a este conversatorio tuvimos la oportunidad de consultar a algunas personas, familias que han sorteado a hijos que tienen estas necesidades escolares, pero bueno, queremos saber hasta qué punto se vincula el síndrome de Asperger con el autismo, ¿no? Que debe considerarse como un síndrome independiente. ¿Qué opinas sobre esto, maestra Luz Mireya? El síndrome de Asperger, como otros trastornos del autismo, es básicamente un desarrollo cerebral
que es donde interactúa también lo genético y lo ambiental. Okay. Esto aunado a un mal funcionamiento del sistema nervioso central. Aún no se han identificado los genes implicados en la aparición del síndrome de Asperger, aunque la alta prevalencia presente en familias con antecedentes pues de este trastorno, pues es una transmisión hereditaria. Hereditaria, ¿no? Normalmente. ¿En qué áreas, pasándonos ya al síndrome de Asperger, en qué áreas tiene las deficiencias el niño que presentan este síndrome? Estos niños muestran en las áreas de desarrollo y mantenimiento de las habilidades sociales, sobre todo la comunicación, el lenguaje, la presencia de conductas repetitivas o perseverantes, como lo mencionamos, pero la inteligencia de los Asperger se encuentra dentro del rango de lo normal. Okay. Algunos de ellos incluso pueden ser superdotados. Lo que sí es frecuente es que estos niños posean un área que les resulte de especial interés, llegando a poseer profundos conocimientos, especialmente en ese tema, ¿no? El síndrome de Asperger también suele presentarse asociado a trastornos de ansiedad, los TOC que le llaman, ¿no? Los obsesivo-compulsivos, pero también puede tener dislexia, hiperlexia y otros trastornos. Se suman características que pueden compartir. Maestra, ¿y cómo se diagnostica este síndrome de Asperger? Difícil pregunta, ¿verdad? Pero, o más bien respuesta, ¿no? Sí. El diagnóstico de Asperger debe pues siempre basarse, como muchos de los trastornos, en test estandarizados, en observaciones directas de patrones conductuales, de una evaluación de la historia de desarrollo cognitivo del niño. Durante las diferentes etapas de escolarización, los niños con este síndrome presentan ciertas características que pueden hacer sospechar la presencia de un trastorno y de la necesidad de realizar estas evaluaciones específicas. Por ejemplo, un retraso en el desarrollo del lenguaje, la presencia de hiperactividad o problemas con la integración escolar, son síntomas de alarma a considerar para poder ser evaluados. Identificar. Maestra, ahora con relación al síndrome de Rett, ¿qué es, qué lo ocasiona y cuál es el comportamiento de un niño que lo tiene? El síndrome de Rett es un trastorno neurológico que afecta fundamentalmente a niñas y cuya aparición de este síndrome o de este trastorno es antes de los 4 años de vida. En la mayoría de los casos está causado por una mutación espontánea presente en un cromosoma X, en el gen que le llaman MEPCP2. ¿Qué significa este gen? Que es donde se fija la proteína. Entonces, este gen que produce proteína y que es importante para el funcionamiento de las neuronas, la regulación también con otros genes, esta mutación impide que se produzca una proteína adecuada. Entonces altera eso el desarrollo y la maduración del cerebro. Si no hay cantidades suficientes de esa proteína que el cerebro requiere para desarrollarse normalmente, entonces se produce el síndrome de Rett. Esto que me comenta pues es lo que produce el síndrome de Rett, pero ¿cómo se manifiesta en las niñas? Sobre todo que me comenta que es mayormente las niñas, ¿cómo se manifiesta? Sí, las niñas con síndrome de Rett presentan en la fase preclínica un crecimiento normal. No se ve estancado una vez que la enfermedad se manifiesta, se caracterizan por una adquisición del gesto y la marcha lenta al gatear, al caminar, ¿no? Okay. Se va notando el deterioro de las capacidades, incluso que ya están adquiridas y tienen problemas para adquirir otras nuevas habilidades, ¿no? Entonces hay conductas también muy estereotipadas como apraxias,
es decir, sus movimientos son involuntarios, no pueden coordinar estos movimientos, tienen problemas con el sueño, tienes conductas de deambulación, alteraciones en los electrocardiogramas, epilepsias, son problemas más bien de respiración por el nivel de CO2, el dióxido de carbono en la sangre, que puede ser alto o bajo. Entonces se generan estos tipos de problemas por esa causa, ¿no? Maestra, entonces quiere decir que estos trastornos del espectro autista representados en estos tres síndromes, ¿no? del Asperger, el síndrome de Rett y el autismo, pues es un grupo, ¿no? de ellos, ¿no? Entonces ahora vámonos, que es otra necesidad educativa especial, me comentaba la discapacidad intelectual. Que en México, como dato duro, le voy a comentar en términos generales, existen 723.770 personas que tienen la discapacidad intelectual. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema y también cómo se diagnostica, ¿no? Sí, siempre vamos a estar repitiendo, Rodrigo, y tú lo comentas también. No son enfermedades, todos estos trastornos que estamos hablando no son enfermedades, ¿no? Y te digo que hay que dejarlo muy bien claro porque la gente los quiere tratar con medicamentos, no son enfermedades, ¿no? Incluso la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo y está relacionado con el desempeño intelectual. Entonces, esto equivale ciertamente a un retraso mental, la discapacidad intelectual. O sea, el diagnóstico se hace en base al funcionamiento de adaptación del niño y no en base a un coeficiente intelectual. Los déficits en el funcionamiento intelectual hacen referencia a la presencia de dificultades en ámbitos como el solucionar problemas, el razonamiento, la planificación, pensamiento abstracto, toma de decisiones, el aprendizaje académico también está a través de su propia experiencia del niño, ¿no? La disfunción se diagnostica como todos los demás, es en base a test de inteligencia estandarizados que están establecidos en el manual de diagnóstico, ¿no? Entonces, de trastornos mentales. En estos manuales se toman como condición que dicha aparición se produzca mientras la persona está en su fase de desarrollo, sin que exista un límite temporal estricto, porque la discapacidad intelectual puede presentar niveles de gravedad, digámoslo así, que podría ser leve, moderada, grave o bien algo profundo, claro, ¿no? Claro. También pudiera ser que el grado de afectación en el desempeño son sociales y en la práctica, ¿no? Claro, y cabe recalcar ahorita que lo mencionó sobre lo de las enfermedades, que en este tema que estamos abordando nos enfocamos a las necesidades especiales escolares, ¿no? Que estamos hablando de cómo se trata estos temas en una comunidad educativa, ¿no? Por otra parte, bueno, ya hablamos de esto de la inteligencia, pero también hay un síndrome que es muy importante y que en México también abarca mucho espacio. Este tema es el síndrome de Down. Y bueno, le comento, con base a datos del INEGI, el último censo ocurre que aproximadamente 1 de cada 691 nacimientos nacen con este síndrome, ¿no? A nivel global es 1 de cada 1000 nacimientos, entonces es un dato muy fuerte, ¿no? Y que pues lo vemos, creo que casi en la mayoría de las personas en nuestra familia podemos tener un caso de síndrome de Down, pero no sabemos mucho sobre el tema, ¿no? Cómo también tratarlo o cómo llevarlo a cabo para ayudar a esos niños, ¿no? Pues te lo repito, o sea, no hay que tratarlo como un enfermo porque no está enfermo, claro, ¿no? Es una discapacidad intelectual de origen genético, el síndrome de Down, que todos sabemos por lo que lo causa, ¿no? Que es la presencia de un par extra de cromosomas. Es correcto que las personas con síndrome de Down pues posean 3 pares de ese cromosoma 21, ¿no? Claro, y hay muchas respuestas sobre el tema a veces, ¿no?
se dicen muchas cosas que es lo que lo puede ocasionar, ¿no? Pero ¿existe alguna evidencia del por qué nacen con esta discapacidad? No se conoce con exactitud, ¿no?, qué es lo que provoca la aparición de esta copia extra del cromosoma, aunque pues la mayoría está relacionado con la edad materna, ¿no?, que es superior a los 35 años. Se considera esto un factor de riesgo y en investigaciones recientes consideran que enfermedades maternas como la diabetes, la hipersimple, el herpes simple, la hepatitis, pueden estar relacionadas con la aparición de la copia extra de este cromosoma, aunque la evidencia estadística no es tan fuerte como el caso de la edad materna. Claro. La característica común es la presencia de un desarrollo físico más lento, con una menor estatura que el grupo promedio y la presencia de los rasgos característicos, pues como la cabeza más pequeña, los ojos oblicuos, la nariz achatada, las orejas pequeñas, disminución también del tono muscular al nacer. En relación con el aprendizaje de estos niños con síndrome de Down, suelen mostrar problemas como un aprendizaje más lento, ponen poca atención, comportamientos inadecuados, tal vez problemas de lenguaje, de comunicación. Habría que considerar la intervención temprana en estos niños pues para que la afectación no sea tan grande en su desarrollo e integración, para disminuir así la gravedad de la sintomatología que pudiera presentarse. Claro que los dos temas que comenta ahorita, la discapacidad intelectual y el síndrome de Down, también tiene ciertas características similares, pero al final de cuentas los rasgos físicos pueden hacer que sea la diferencia, ¿no?, entre una y otra. Ahora vámonos, ahora sí que al otro lado de la discapacidad, y serían las capacidades altas intelectuales. Según el Centro de Atención al Talento en el país, puede que haya alrededor de 1 millón de niñas, niños y jóvenes superdotados, y en algunos casos ni ellos ni sus papás lo saben. Platíquenos sobre este tema de la superdotación, o también llamada altas capacidades intelectuales. Sí, te fijas que no solamente los trastornos son necesidades educativas, claro. O sea, aparentemente un niño con una pues superdotación, pudiera decir, pues no tiene ningún problema, ¿no? Claro. Aunque no hay una definición consensuada por todos los especialistas sobre qué es la superdotación, que siempre la usamos como altas capacidades intelectuales, todo va relacionado con la puntuación del coeficiente intelectual o bien el rendimiento escolar. Para definir, hay dos conceptos. Uno se define en base a la puntuación del coeficiente y otro en base al rendimiento, como lo decíamos. Cuando decimos que la puntuación del coeficiente intelectual podemos considerar a un superdotado, bueno, pues con una puntuación arriba de 115 puntos, ¿no?, que sería la superdotación leve. Pero si le sumamos 15 puntos, ya es moderada, luego otros 15, que va a 145, ya es una alta, y te vas a 160 y ya es excepcional, y todavía te vas 15 puntos más y son a 175, pues ya sería una superdotación profunda, ¿no? Y si te vas a la definición con base al rendimiento, los individuos superdotados presentan habilidades superiores a la media de los altos niveles de compromisos sobre sus tareas a desarrollar, altos grados de creatividad. La interacción entre estos factores sería pues lo que define a un superdotado en base al rendimiento. Por último, otra teoría también que aborda la superdotación está haciendo énfasis en la necesidad de personalizar el ritmo de aprendizaje de estos niños para que posteriormente o para que evitar problemas de adaptación o de abandono, porque sí son relegados estos niños, ¿no?
A pesar de que tienen una inteligencia superdotada. Por supuesto. Y una madurez, a veces los ¿no? maestros no saben cómo atenderlos. Exacto, ¿no? exacto, y por eso tienen que ir a lugares especiales que tengan que determinar. Pues la idea es que ahora no vayan, que ahí puedan ser atendidos. Esa es la inclusión de la que estamos hablando. Y como dicen, no es una enfermedad, es una necesidad escolar educativa. Ahora vámonos, hace rato lo comentaba, las discapacidades sensoriales que hablábamos. Bueno, pero antes es importante diferenciar de los niños superdotados de los niños que presentan perfiles similares, pero que no pueden ser considerados como superdotados. Y estás hablando ahí de niños precoces, de niños brillantes, de niños talentosos. La superdotación no tiene por qué implicar un problema de aprendizaje o de adaptación escolar, aunque se ha observado que estos estudiantes pueden presentar ciertas dificultades en muchas ocasiones, pues por la falta de esa estimulación de la que hablamos, ¿no? Ok, maestra, entonces, ahora, en torno a las discapacidades sensoriales, ¿aquí qué categorías existen? Bien, ¿recuerdas primero que las necesidades educativas especiales dijimos que las clasificábamos en permanentes y temporales, ¿no? Continuamos en esta parte todavía con las permanentes, ¿no? Revisaremos discapacidades relacionadas con lo visual y lo auditivo, y luego finalmente con el movimiento. O sea, serían 3 tipos de discapacidad, podríamos decir. Primero, las causas de la discapacidad visual son variadas. Están determinadas por un contexto socioeconómico donde se produce el nacimiento del niño. En países, por ejemplo, en vías de desarrollo, las discapacidades visuales suelen deberse a infecciones, pues como el tracoma, que es una infección bacteriana. Tú sabes dónde se desarrollan los niños, afectaciones parasitarias que afectan también la piel, los ojos, déficits nutricionales durante la gestación o el periodo del desarrollo. En los países desarrollados las causas son distintas. La discapacidad visual suele estar relacionada con los nacimientos prematuros, bajos pesos al nacer, asfixia neonatal, hemorragias, un bajo APGAR, que son por el APGAR pues se mide por puntos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud clasifica esta función visual en 4 partes. Primero, la visión, que es normal, ¿no? Luego viene la discapacidad visual moderada, luego la grave y luego la ceguera. Entonces, estamos hablando de la discapacidad visual también moderada y grave, se agrupan bajo un término genérico de que puede decirse tiene baja visión. La de arriba dice, no, pues no tiene ningún problema, tiene baja visión, o bien tiene ceguera, ¿no? Que ya esto constituye una discapacidad visual. ¿Y cuáles serían las causas que producen estas deficiencias, ¿no? Auditivas y visuales también? Bueno, la discapacidad auditiva, que ya es otra discapacidad, es un trastorno que tiene implicaciones directas tanto en la adquisición y desarrollo del lenguaje, porque pues si no oímos, pues nuestro lenguaje va a ser deficiente, ¿no? Una disminución de esta habilidad para afectar, para reconocer, para percibir, para comprender la información auditiva, ¿no? Ese es el problema. La OMS dice que las causas de la hipoacusia, que así le llama, o pérdida de la audición, pueden ser congénitas o también adquiridas. Las que son congénitas provocan la pérdida de la audición en el momento del nacimiento o poco tiempo después. Estas pueden ser de origen hereditario o aparecer después en el parto o en el puerperio que le por todo llamamos, lo que me comentaba, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Así es. Y en las de causas congénitas, la hipoacusia pues está relacionada con bajo peso al nacer, casi similar, si te fijas, a la cuestión de la visión. De la visión. Los mismos casos, enfermedades en los ojos,
Se dice que hay baja bilirrubina en la sangre, que puede dañar el nervio óptico, puede ser una asfixia en el parto, enfermedades como la rubiola y también incluso el uso de algunos medicamentos puede afectar esto. Entonces, en las causas que son adquiridas, pues la pérdida de la audición puede ser a cualquier edad, pueden ser también enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión, las paperas, todo eso puede afectar el oído, ¿no? Algunos medicamentos, incluso quimioterapias, traumatismos, accidentes, qué sé yo, golpes en el oído, ¿no? Y también, digamos, ya un envejecimiento normal, pues va trastornándose el canal auditivo, ¿no? Claro. Podemos decir que estas discapacidades sensoriales pueden aparecer o en el nacimiento o ya en el desarrollo, ¿no? Cambiando también un poquito también a otro lado, la última de las necesidades educativas especiales es la discapacidad motora. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta discapacidad? Bien, esta discapacidad que hace referencia, pues tú sabes, al movimiento, ¿no? Se puede presentar en alguna persona o en algún niño al realizar sus actividades cotidianas. Tiene dificultades, está provocando una incapacidad para manipular objetos, para acceder a lugares, para tener de la misma manera que hacen un acceso de la misma manera que las personas se pueden mover, pues ellos no tienen esa facilidad, ¿verdad? También pueden verse afectadas en el habla, en la respiración, así como el desarrollo y la integración social de la persona. Digamos que estos niños, no quiere decir que tengan que andar en silla de ruedas, pero pueden usar muletas, bastones, o sea, que tienen una causa de discapacidad motora, ¿no? Y son tres las causas, ¿no?, más mencionadas, que son las prenatales, las perinatales y las postnatales, es decir, antes, durante y después del nacimiento, ¿no? Estas causas de discapacidad también se van a clasificar en que tienes una parálisis total o una paresia, perdón. Que una paresia es una discapacidad parcial o bien una total, ¿no? Algunas enfermedades causan la mayor parte de las discapacidades motoras. Entre ellas destaca pues la parálisis cerebral, ¿no?, que es un trastorno no progresivo de aparición perinatal derivado normalmente de situaciones de hipoxia, que es poca oxigenación, deficiencia de oxigenación en la sangre, ¿no? O complicaciones en el parto también, ¿no? Claro. La afectación derivada de la parálisis cerebral es yendo de afectaciones motoras leves hasta afectaciones severas, ¿no? Sí, en lo que los déficits aparecen en varios sistemas, como el movimiento, pero también problemas en la comunicación. En la discapacidad motora en sí conlleva la aparición en el desempeño académico, que también pudiera tener esa dificultad. También puede tener, obvio, dificultades para accesar a la escuela, claro, para hospitalizaciones, claro, prolongadas, todo esto puede afectar porque afecta el aprendizaje del estudiante, pues, o sea, lo compromete. Entonces, por eso decimos, puede tener una relación esta discapacidad con el aprendizaje, pero no porque sea lento de aprender, sino todo eso le genera... La complicación que tiene él al estar en su entorno escolar, ¿no? Exacto, todos sus problemas le generan otros problemas en el centro. Sobre todo de aprendizaje, ¿no?, que no tiene que ver. Bueno, y con esto terminamos lo que son las necesidades educativas permanentes, como lo decía, ¿no? Y entramos a los transitorios, que es como la dislexia, por ejemplo, ¿no? Un dato duro le comento, la dislexia en México afecta a 3 de cada 10 niños
en tanto que el 15% de la población mundial, entre niños, jóvenes y adultos, la padece. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? ¿Cuál es su visión sobre estos? Sí, nos vamos a encontrar palabras raritas, Sí. pero de aquí en adelante, pero quiero decirte que son más comunes de lo que creemos. Según la clasificación de enfermedades, el CIE-10, que lo vamos a estar mencionando, pero eso quiere decir, es un catálogo de enfermedades, ¿no? El CIE-10. La dislexia se caracteriza por un deterioro específico y significativo del desarrollo de las habilidades de lectura. No puede ser atribuido esto a una edad mental. El problema de agudeza visual o de enseñanza inadecuada, o sea, puede suceder en cualquier momento. La dislexia se pueden encontrar alteradas habilidades tales como comprender el lenguaje escrito, la capacidad de reconocimiento de palabras que están escritas mediante la lectura o la capacidad de lectura oral. Es decir, estas tareas tienen relación, por ejemplo, con la memorización de un texto. Su lectura también la va a tener dificultada. La dislexia va relacionada con esto de la lectura y la escritura. Normalmente se presenta este trastorno al déficit de otras cosas, como por ejemplo dificultades con la ortografía. Obvio, si no leo bien, si no voy a escribir bien, que es la disortografía. La sintomatología puede ser persistente, aunque el diagnóstico de intervención temprana, siempre intervenir tempranamente va a disminuir la gravedad o la intensidad del trastorno. Se considera que la dislexia puede estar precedida de otros trastornos, obvio, decíamos del habla y del lenguaje. Claro, o sea, hablamos que las discapacidades en general, las discapacidades motoras, las discapacidades psicológicas, y ahora hablamos de las discapacidades del lenguaje, que es súper importante. Y decirte que hay un debate sobre las causas de la dislexia, aunque tiende a considerarse que son, como dijimos, factores hereditarios o genéticos, así como eventos relacionados también con el embarazo o el parto, ¿no? Sí. Por último, la psicolingüística se considera que la dislexia está causada por la conciencia fonológica pobre, derivada de un funcionamiento anómalo de estas áreas cerebrales, ¿no? Existen algunas clasificaciones de dislexia que no vamos a explicar, nada más las mencionamos, que está la dislexia superficial, la dislexia fonológica o indirecta, la dislexia profunda o mixta, y podríamos decir que finalmente, para cerrar el tema de la dislexia, que la evaluación también se hace a través de test estandarizados y muy específicos para poder detectar, identificar y de definir las necesidades del niño, ¿no? Y sobre eso tratar de hacer una estrategia para ayudarles a esos niños, ¿no? Decía ahorita de los nombres raros que vamos a encontrar, yo creo que mucha gente no se les va a hacer muy familiar, pero en estas necesidades especiales hay una que se llama disgrafia. ¿En qué consiste y cómo se clasifica? Sí, la disgrafía es un trastorno de la escritura, ¿no? Impide escribir pues de forma legible y ordenada. Hay muchos niños que escriben y no se les entiende que escriben, ¿no? Y no es que tengas fea letra, porque eso muchos tenemos, ¿no? Pero hay una discapacidad que puede estar ocasionada por un problema de coordinación entre los músculos del brazo y la mano, dificultando el manejo incluso pues del lápiz, de la pluma. Esa disgrafía se califica como disgrafía motriz, ¿no? Y en la disgrafía específica el problema puede ser que la orientación de las letras o el ritmo inadecuado de lectura o las formas más bien es algo más específico en el punto de la disgrafía específica. Los niños con este trastorno presentan
pues trazos muy irregulares en sus letras, ¿no? Los hacen de diferentes tamaños, en la misma palabra, manejan no correctamente el lápiz, es decir, todo va relacionado con este tema, con la escritura, ¿no? Y el diagnóstico diferencial de la disgrafía se realiza excluyendo la existencia también de problemas neurológicos o intelectuales. Nada tiene que ver la intelectualidad con este tipo de problemas, ¿no? Maestra, como seguimos comentando que hay algunas palabras que vamos a encontrar nuevas en nuestro diccionario y que la gente pues se va a dar cuenta de qué significan y también qué son en su definición, ¿no? Ahora me gustaría hablar sobre la disortografía. ¿En qué consiste esto? Pues el mismo nombre, ¿verdad? Disortografía es un trastorno que se caracteriza por la imposibilidad de escribir de forma ortográficamente correcta, ¿no? Las distintas palabras que existen. Se excluyen problemas motores. Aquí sí no hay un problema de brazo-mano como hace un momento, que dificultaban la producción de una escritura comprensible. Los niños con disortografía presentan dificultades para el conocimiento y el uso de reglas ortográficas. La lectura, el lenguaje hablado, los déficits de un almacenamiento en la memoria de trabajo, problemas con las reglas de conversión fonema-gramema, problemas de articulación. Todos estos problemas son distintos a los que hemos comentado. Igualmente como los demás trastornos, la evaluación de la disortografía, pues para decir este niño tiene un problema, hay que realizar a través de un test estandarizado para poder definir por qué el niño ortográficamente no escribe correctamente, ¿no? Como lo dice, creo que son características que pueden parecer similares, pero no lo son. Como dice, la motora afecta a una y a lo mejor lo psicológico afecta a otra, ¿no? Tienen diferencias muy grandes y hay que saber para poder atender a cada una. Otra de estas discapacidades que dice dislalia, disculpe, yo también acabo de escuchar esta palabra, pero ¿qué significa? ¿Qué es la dislalia? Bien, pues este CIE-10, este catálogo que te decía de clasificación de las enfermedades, clasifica la dislalia como el trastorno del lenguaje expresivo en el cual la capacidad del niño para expresar el lenguaje hablado se encuentra notoriamente por debajo de un nivel adecuado. ¿Nunca has visto un niño que quisiera expresarse, pero no, su nivel de lenguaje hablado no está en un nivel adecuado para expresar? Para su edad mental, podríamos decir, ¿no? Pero la comprensión del lenguaje se halla dentro de los límites normales, o sea, sí comprende, pero no lo puede expresar. Los niños con dislalia presentan una pronunciación defectuosa que se puede llegar a impedir la comprensión de ese lenguaje oral. Estas dislalias se dividen en dos: dislalias fonológicas, que son las que tienen problemas con los fonemas, ¿sí? Y las dislalias fonéticas, que son problemas motrices que dificultan la pronunciación, ¿no? El ceseo, por ejemplo, ¿no? Si he escuchado el ceseo, sustituciones, ¿no? A veces una palabra por otra, no sé. También, igualmente, su evaluación la realizamos a través del análisis de la discriminación auditiva, fonológica, tareas de articulación. Todo eso vienen en los test para poder decir, este es dislalia, este es disgrafía, este es algo de fonético, etcétera. Es correcto, ¿no? Y bueno, ahora también viene Entonces, cuando el español, todo esto es de puro español y luego vienen las matemáticas. Exacto, es lo que le iba a decir, y creo que esa es la que tengo yo. Dice, siempre ha sido un dolor de cabeza para muchos de nosotros y bueno, tengo entendido que existe la palabra discalculia. Discalculia, exactamente. Suena exactamente a matemáticas eso, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Exactamente, la discalculia pues es un trastorno, sí, pero no puede ser explicado este retraso por un retraso mental.
O sea, este problema no se refiere a un retraso mental, ¿no? O por una escolarización diferente, ¿no? Suele diagnosticarse más o menos sobre los 8 o 9 años de edad del niño, o niña, aunque algunos presentan estos síntomas en edades más tempranas. Y en el CIE-10, la discalculia se denomina como un trastorno específico de las habilidades aritméticas. Yo creo que muchos lo padecimos, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. O sea, no existe un consenso acerca del posible origen de la discalculia, aunque sí se han afectado ciertos patrones, se ven afectados para decir, hay estos tipos de discalculia. Verbal, ¿por qué verbal? Porque no pueden nombrar las cantidades. O sea, te ponen una cifra de 4 o 5 y no la puedes nombrar, ¿no? Entonces es una discalculia. Sí sabes qué número es, pero no la puedes nombrar. Y la discalculia practognóstica, voy a repetir el nombre, practognóstica, que son los problemas para enumerar, comparar, manipular. Y está la discalculia también léxica, hasta para decir el nombre uno se traba, sí, claro, ¿no? Claro. La discalculia léxica, que son para nombrar símbolos matemáticos, o sea, símbolos. Y está la gráfica, que son los problemas para escribir las cifras y esos símbolos. Y también está la idioagnóstica, para la comprensión. Y finalmente está la operacional, que ahí es donde tenemos problemas. Yo creo que la padecimos todas, porque están para definir las operaciones matemáticas, ¿no? Los problemas, o sea, para resolver un problema todos tuvimos ese problema, ¿no? Entonces, en relación con esas operaciones se observan problemas en la automatización de las operaciones, en la memorización, por ejemplo, de las tablas de multiplicar, en la adquisición de reglas básicas en cuanto a sumas, restas. Es decir, uno a veces pudiera pensar que suma automáticamente, pero no, hay ciertos requisitos y procesos con reglas básicas, y aquí es donde entran este tipo de problemas, ¿no? La evaluación y el diagnóstico también para la discalculia pasa por descartar la existencia de un retraso mental, o sea, nada que ver, ¿verdad? Por eso a los papás les decimos, no está enfermo, tiene un trastorno, discalculia, pero a través de la aplicación de test estandarizados también podemos definir esto, y descartamos también los problemas de desarrollo psicomotriz que pueden influir en esto, ¿no? La lateralidad, orientación, espacio, nada que ver, ¿no? La evaluación de estas habilidades aritméticas se realizan a través de tareas como la escritura, el dictado, la copia de números, nombrando, tareas de cálculo mental, realización de pruebas aritméticas. Es decir, hay muchas actividades que se pudieran hacer antes de hacer juicios de valoración. O sea, claro, mejor lo hagamos para hacer que el niño practique todas estas actividades para solucionar eso. Maestra, y pues ya casi para finalizar esta plática, hay algo muy importante que, bueno, los papás, por ejemplo, tienen un problema con sus hijos, que es el lenguaje, ¿no? Muchas veces pasa que retrasan o no hablan a temprana edad estos niños y los papás se desesperan, ¿no? Y esto pues lo podemos llamar como un retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Qué nos puede hablar sobre este trastorno? Sí, hay algunos papás que se preocupan porque un niño habló a tal edad y otro niño no habla como habló el otro, y entonces empieza ahí un problema en ellos a preocuparse. Pero el retraso en la adquisición del lenguaje, también llamado trastorno específico del lenguaje, o sea, los TEL, es un trastorno que aparece en niños pero sin afectación neurológica, ni cognitiva o sociofamiliar, que pueda explicar ese retraso, ¿no? El origen del TEL es todavía un objeto de debate, existen varias hipótesis explicativas, así que se ha comprobado que existen alteraciones en el par 7 de cromosoma,
la región que regula justo ahí la síntesis de proteínas implicadas en ese desarrollo neuronal. También se ha comprobado mediante estudios de neuroimagen que los niños con TEL presentan una discapacidad de volumen entre sus hemisferios cerebrales, siendo el izquierdo menos voluminoso que el derecho. Además, se han observado patrones de hipoactivación en las áreas implicadas en el procesamiento del lenguaje. Todo, acuérdate que el lenguaje viene con, dices, es que no conectó el cerebro, ¿no? Cuando dices cosas así que no, bueno, entonces otras teorías también explicativas hacen hincapié en la presencia de déficit en la comprensión gramatical, en la memoria operativa o en el funcionamiento cognitivo en general. Normalmente los niños TED pronuncian su primera palabra a los 2 años de edad, normalmente. Es decir, presentan una adquisición tardía estos niños con problemas y errónea del lenguaje, con problemas, siempre va a haber problemas sintácticos, semánticos o fonéticos, ¿no? que vamos a detectar. Y la evaluación de este diagnóstico de los TED, pues como todas, ¿no? Todas las tareas estandarizadas, los test de inteligencia, para descartar siempre que sea un retraso mental. Si es nada más un retraso en el lenguaje, pues se hacen tareas específicas para que pueda el niño ir hablando, ¿no? A los demás compañeros, ¿no? Un tema también, y por último, este tema que para mí ya también es un poco de moda, porque ahora hasta los adultos que dicen, no, yo tuve de niño este trastorno. Exacto. Entonces, es importante definir y es importante hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo nos puede hablar sobre este tema? ¿Qué nos puede decir sobre esta? Sí, yo me he dado cuenta ahorita que dices eso, que ahora el gobernador tenía TDA y exacto, el fulano, pero ya personajes muy, muy encumbrados, claro, como para decir, sí es un déficit, sí es un trastorno, la déficit de atención e hiperactividad, pero el diagnóstico que lo define como un patrón persistente de inatención o hiperactividad. Es decir, no ponen atención, no te entienden o son muy hiperactivos, ¿no? Que además estas dos cosas pues van a interferir con el desarrollo, ¿no? Sobre todo en la educación. Sus características son esas, ¿no? Si hablamos de la inatención, afecta directamente a las actividades sociales y a las académicas o a las laborales cuando ya estás grande, ¿no? No prestas atención, parece que no escuchas, se dificulta seguir instrucciones hasta el final, ¿no? Le disgustan las tareas donde implique mucho esfuerzo mental, ¿no? Pierde las cosas, se distrae con facilidad, esa es la inatención. Y la hiperactividad o la impulsibilidad está... esta parte no se queda quieto, no se queda sentado en la silla, corre, trepa. Imagínate un maestro así con 2 TDA, ¿no? Pues lo vuelves loco, hasta ¿no? Con 20, ¿no? No, con 20 TDA sí, no, olvídate. Pero trepa, es decir, actúa como si estuviera motorizado, claro, ¿no? Bueno, yo creo que ya todos los niños son así ahora, ¿no? O sea, tú que tienes una niña, no, te cansan, ¿no? Hablan en exceso, cuando el maestro pregunta algo, responde antes de que termine de preguntar, el maestro ya está respondiendo, interrumpe, no espera turnos, obvio, él, ¿no? Entonces el TDA es un trastorno cuyos síntomas se vertebran en torno a 3 grandes ejes conductuales, lo dijimos, impulsividad, hiperactividad y déficit de atención. No existe un consenso todavía científico pleno acerca de los orígenes de las causas del TDA, aunque las causas hereditarias siempre explican un gran porcentaje de los casos, ¿no? O sea, existen otros niños en los que no se observan antecedentes familiares que impliquen la presencia de TDA y sin embargo los hay. Entonces estos últimos casos puede deberse también a una combinación de causas ambientales y predisposición genética.
¿no? Otras teorías inciden en la importancia también de la alimentación, relacionándolo con la ingesta de aditivos como el glutamato monosódico, o sea, la sal, o el alimento que todo trae gluten ahora, ¿no? Estos se dice que pudiera afectar el desarrollo del TEA, ¿no? Y a nivel neurológico se ha observado anomalías en la activación de áreas como los ganglios basales y los lóbulos frontales, todo esto pues en el cerebro, ¿no? Ambas estructuras están directamente implicadas en el control atencional, es decir, así como las conductas no adecuadas. Estos niños siempre se van a salir de los patrones, pues, ¿no? Conductas no adecuadas. Entonces los niños pueden presentar, pero no, la mayoría no presenta un coeficiente intelectual bajo. La mayoría de los niños no lo pudiera presentar, pero no, la mayoría no presenta un consciente intelectual bajo. La evaluación de los TDA, pues también se tienen que aplicar pruebas de inteligencia, miden la atención, miden la impulsibilidad. Todas estas tareas siempre deben de complementarse con la observación, las entrevistas a la familia, las escalas informadas para los profesores, todo para obtener el mejor diagnóstico, ¿no? de esta parte. Sí, aparte sobre los mitos que también existen sobre por qué te da, ¿no? Y he escuchado también a decir que porque vio mucha televisión, porque le dieron, digo, ahorita que habla de los alimentos, que es muy importante, muchas veces tenemos mucha desinformación de lo que trae un alimento. Y a veces por ahí pueden traer químicos que puedan afectar. Hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Maestra, ahora sí, por último, ya hablamos ahora sí que de las causas, ya hablamos de qué generan estos trastornos, qué generan que del lado educativo estas necesidades escolares ya se estudiaron, ya se analizaron, ya tuvieron un proceso donde descubrieron por qué se forman todas estas necesidades especiales escolares. Pero ahora lo más importante, la legislación. Que para estos temas, ¿hasta qué han legislado o cómo está en este momento, en la actualidad, las leyes en México? Sí, creo que esta pregunta es súper importante, tanto para los padres de familia como para los maestros, porque específicamente el artículo 61 de la Ley General de Educación menciona que la educación inclusiva busca garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias o discapacidades. Se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema educativo para responder con equidad a las características, a las necesidades, a los intereses, a las capacidades, a las habilidades, a los estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Es decir, la escuela se debe de adaptar a las características de los alumnos y no al revés, ¿no? La autoridad educativa tiene la responsabilidad de favorecer el máximo logro de aprendizaje, desarrollar sus talentos, su creatividad y personalidad de todos, y cuando digo todos, son todos los educandos. También tiene la obligación de facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria, además de vigilar que ningún menor de edad, en edad escolar, se quede fuera del sistema educativo nacional. Eso lo especifica en su artículo 62. Y en el 63 menciona que el Estado tiene la obligación de proporcionar igualdad de condiciones a personas con discapacidad y está obligado a proporcionar la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida para que favorezcan su inclusión laboral. Ya estamos hablando de niños más grandes o de jóvenes, ¿no? Para garantizar el derecho a la educación de todos los niños con condiciones especiales,
La autoridad educativa debe reducir las barreras que hay del aprendizaje, checando la infraestructura adecuada, materiales didácticos, diagnósticos oportunos, medios de comunicación adecuados. Es decir, imagínate a un niño que no ve, pues, sistemas braille, lenguaje de señas. Algo fundamental, garantizar la formación de los docentes para que presten el apoyo con calidad y eficiencia. Desgraciadamente o desafortunadamente este tema está un poco olvidado en México, ¿no? Siempre se le obliga al docente a hacer cosas y se olvida la autoridad de la formación que está obligado a dar a los docentes para que el servicio sea de mejor calidad, ¿no? En el caso de los estudiantes sobresalientes, la autoridad debe desarrollar un modelo de aprendizaje donde se establezcan pruebas de diagnóstico, modelos pedagógicos y mecanismos para que acrediten y certifiquen que los estudiantes están en ese nivel desde la educación básica, media y superior, ¿no? Entonces, el sistema educativo nacional, importantísimo recalcar, está obligado a respetar las disposiciones que garanticen la inclusión educativa del menor. Y eso no está a ninguna discusión, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que todas estas formas, ¿no?, que tenemos para identificar a estas necesidades escolares, pues forman parte de una comunidad escolar en donde todos, si participa el padre de familia, si participa el gobierno, si participa el maestro, si todos ponen también de su parte, creo yo que se puede generar una mejor colocación de estas personas, claro, ¿no? Como desde su inicio, lo dice desde un principio y lo vino diciendo durante la entrevista, que si se identifican todos estos necesidades o estos trastornos desde edades muy tempranas, pues va a llegar a ser una persona de bien, al final de cuentas, que va a entrar a un área laboral, que va a seguir estudiando, que va a crecer, ¿no? Entonces creo que esta información para muchos, para los maestros, sobre todo también padres de familia y para el gobierno también, es muy importante, ¿no? Y agradezco mucho esta entrevista que nos ha dado y esta información que es muy, muy, muy valiosa. No, pues muchas gracias a ti y estamos para servirles. Gracias.